meses de las elecciones presidenciales, ¿cuándo sería la consulta que ustedes tienen en mente? No, yo no tengo en mente la consulta desde un dirigente. De pronto tenemos la mala noticia, o tendría yo la mala noticia, que la base parlamentaria de ese dirigente o de ese partido digan que no le jala. Y entonces pues podrían pensar en eso y no habría mucho que hacer, pero son dos personas. Estamos echando aquí carreta sobre un globo que posiblemente no arranca. No, yo lo que estoy contestando es que usted dice, ¿ustedes por qué están con la consulta? Digo que la idea no es nuestra, es de los partidos. Sí, es de un partido cuyo nombre usted no me quiere decir. No le puedo decir porque el señor me dijo que no le dijera. Anoche hablé con él, le pedí permiso para poder hablar sobre ese nombre y me dijo que no. Bueno, ministro, una última pregunta. ¿Va a fumar la pipa de la paz con el ministro Montealegre, con su colega de justicia? Pues yo la he estado fumando todo el tiempo. Ustedes son los que dicen, vea, este sábado que estuve viendo boxeo, que hacía mucho tiempo no veía boxeo, para subirse al ring se necesitan dos, para que haya peleas se necesitan dos. Usted no encuentra un calificativo de parte mío, ni una agresión de parte mía en contra del señor Montealegre. Él es el que habla unas cosas, y entre otras cosas, pues yo he guardado silencio, porque sé que esto le hace daño al gobierno. Sí. ¿A usted también lo llamó el presidente y lo reprendió? No, porque yo no he dicho nada, ni he hecho nada. Yo no, si usted encuentra en los chats que dicen que cruce de chats, no había ningún cruce de chat porque yo en ningún momento le estaba contestando o lo estaba requiriendo o estaba atacándolo en algún momento. Yo no he atacado, yo he estado, como he dicho, estoico. Lo invita, se volvió estoico. ¿Por qué se ríe? No, porque estoico se volvió un adjetivo que yo no sé qué quiere decir. Estoico eran unos filósofos antes y ahora se vuelve una palabra de moda. Ministro, ¿pero usted le va a aceptar el café que le propuso el ministro Montealegre? Sí, yo no tendría ningún problema en ir a tomarme el café. Los estoicos son aquellos, entre muchas cosas que dicen, es que uno no debe depender de fuerzas externas, sino internas. Entonces, si alguna persona lo ataca o alguien tiene ira o rabia contra usted, si usted se queda tranquilo y quieto y no se deja llevar por esas corrientes o por esas pasiones, a usted no le pasa absolutamente nada. Y en eso estoy. No me importa mucho lo que me dicen o no me importa lo que dicen, y más bien me quedo tranquilo. Sí. Y no me pasa nada, no me altero. ¿Usted ha hablado con el ministro Montealegre recientemente? No lo he hecho. ¿Quiere hablar con él? No, él me propuso... No, pero como estamos en modo paz, en modo pipa de la paz, le pregunto a los dos, ¿quieren hablar? Sí, yo no tendría ningún problema en hacerlo. Ministro Montealegre, buenos días. ¿Quiere hablar con el doctor Benedetti? Desde luego, yo estoy pasando de la trifulca total a la paz total con el ministro Benedetti. Bueno, ahí están. Eso se llama trampa, Néstor. No me diga eso. Yo les pregunté, ¿quieren hablar? Pónganse una cita y se toman el café hoy. Ya la cita está... ¿Sí? Pero ya tienen cita, ya tienen horario y sitio y todo. Ministro Montealegre, ¿qué pasó para que fumaran rápidamente la pipa de la paz? No, mire, yo creo que Armando Benedetti sabe que yo soy una persona supremamente franca, muy vehemente en la defensa de mis argumentos, como también lo es Benedetti. En alguna época nosotros tuvimos unas relaciones muy cordiales que desafortunadamente por circunstancias de la vida nos llevaron a un distanciamiento, pero yo creo que antes que esas diferencias personales en este momento tenemos que jugar institucionalmente. Tenemos con el ministro Benedetti una agenda en muchos temas común. Parte de esa agenda es el proyecto de Paz Total, que es un proyecto muy importante para el país. Sin el esfuerzo del ministro Benedetti no será posible sacar adelante ese proyecto, y entonces yo aquí termino cualquier tipo de debate personal con Armando Benedetti, quien a pesar de mis críticas también le he hecho elogios por su capacidad de lucha, y por lo tanto pues lo invité a un café de la paz que nos propicia un amigo común que es el profesor Julio César Ortiz, para que comencemos o no comencemos, sino que reanudemos un diálogo institucional. Pero es que yo creo que ya tienen fecha y hora del café. Sí, el doctor Ortiz es el mediador, esto ya está cuadrado. ¿Cuándo es el café, doctor Montealegre? El miércoles a las 7:30 en la casa
de Julio César Ortiz. Les estaremos mandando las fotos correspondientes. Pero ya que se quede una tomaron se evidencia. acaban de tomar el primer sorbo acá. Pues aquí de la mano de ¿De ese Néstor café? Morales y de la mesa, eso me alegra muchísimo. Doctor Montealegre, ¿usted ya no cree que Benedetti es un fantoche y arrogante? No, yo no quiero volver a repetir frases en contra de Armando Benedetti porque no ayudaría para nada a seguir replicando y reiterando cosas que he dicho, y yo quiero de verdad ya terminar todo, cese al fuego bilateral con Armando Benedetti y tratar de hasta hace construir una 2 minutos relación era institucional. cese al fuego unilateral, ahora es cese al fuego bilateral, ¿cierto? Ya porque él aceptó ya un café y entonces tenemos que entrar de verdad en una etapa final muy importante de Vale. esta agenda que no la podemos desperdiciar. Tenemos aún varias semanas por delante y yo soy optimista, como lo es Benedetti, de que vamos a sacar adelante este año el proyecto de paz total a pesar de las dificultades. que fue el origen de ese chat. Doctor Benedetti, señor ministro, en su Sí, señor. concepto, ¿queda superado también el episodio, la pelea con el ministro Montealegre? Sí, claro que sí, y sobre todo porque, como yo lo reiteraba antes de que entrara en línea el ministro Montealegre, y yo no he tenido ningún descalificativo en contra. De hecho, lo digo aquí públicamente, que cuando yo dije lo de flojo y tibio no me refería a él. De hecho, él es entre 1 o 2 o 3 nada más ministros que siempre sale a dar la cara en los medios de comunicación. Uy, no, ministro. Ese teléfono se suyo robotizó. me da la impresión de que está medio chuzado. Ministro. ¿Se fue? Bueno, se me fue Benedetti. Se refiere a una cosa, y es que en la entrevista de hace 8 días con Semana, el ministro Benedetti dijo que él reconocía y el presidente reconocían que el gabinete era flojo. Entonces, ese fue el florero de Llorente, no solo del ministro Montealegre, varios ministros se sintieron maltratados. Se sintieron aludidos. También, pero maltratados porque yo creo que no todo el gabinete es malo, Néstor. Pero el eran flojos y tibios no era para Montealegre, para dejarlo claro, doctor Benedetti, ¿no? Sí, no era para él. Era obvio que no era para él porque, le repito, él y otros 2 ministros son los que nos ayudan en los temas, no solamente en los medios de comunicación, sino también dentro del gobierno a moderar algunos temas, y con sensibilidad política él siempre la ha tenido. Entonces, ese no era para Montealegre. Para el que menos me refería era para Montealegre. ¿Y usted por qué se dio aludido, ministro Montealegre? por la generalización que hizo el ministro Benedetti, pero yo quiero decir que el miércoles en el café voy a llevarle un libro a Armando Benedetti sobre la importancia de los estoicos en el siglo XXI. Ya tenga por seguro que les enviaré la foto del regalo sobre los estoicos que están de moda. Eso va a ser café con regalos de Armando Benedetti. Doctor Benedetti, le toca a usted también llevar algún regalo, tiene tiempo para pensarlo. Estaba pensando porque no se me ocurrió ninguno, pero algo le llevo. Sí. Lo que pasa, voy a concluir yo, es que los dos son gallitos de pelea, que fue una expresión que utilizaron. Pero yo no, hombre, que yo me quedé quieto. ¿Por qué no me reconoce eso? No, se la reconoce, se la está reconociendo quien tiene que reconocerlo, que es el ministro Montealegre. No, yo no digo por Montealegre, por usted, porque usted siempre habla con la maldad con Benedetti. Yo no tengo nada que ver en esa pelea, a mí no me voy a meter. No, estoy hablando con la maldad, estoy hablando porque siempre anda con la maldad. Usted habla con la maldad. Bueno, pero dejémoslo. Mire, doctor Benedetti, me parece que esto también pues es el momento de informarle al país que después de una pelea dura dentro del gobierno, la pelea ha sido superada, ¿verdad? Sí, claro. Sí, señor. Esa es la interpretación correcta. Ministro Montealegre, ¿y hubo llamada del presidente Petro? La hubo. ¿Lo llamó el presidente? Mire, el presidente, a raíz de las expresiones que reconozco fueron muy fuertes contra Armando, yo debo reconocer que sí, él actuó con estoicismo porque él no respondió. Eso desde luego ayuda mucho a desescalar cualquier enfrentamiento, y yo sí recibí una comunicación muy cordial por parte del presidente de que tranquilizara las aguas, y esa fue una promesa que acepto con
con toda humildad del señor presidente de la República, se la hice de, entre comillas, desescalar cualquier enfrentamiento personal con Armando Benedetti, porque el presidente de la República tiene razón de que en este tipo de enfrentamientos personales hay unos daños colaterales severos y el daño colateral es para el gobierno, y creo que debemos, al menos de mi parte, porque Benedetti ha estado muy estoico, no debo causar esos daños colaterales. Vale. Voy a despedir a Benedetti, pero me queda una pregunta para usted, doctor Montealegre, así que le pido que me tenga un segundo de paciencia. Señor ministro Armando Benedetti, gracias y mucha suerte en el cafecito del miércoles. Yo le comento el jueves, entonces. Listo, estamos hablando. Okay, no me vaya a echar ¿qué? Que no lo va a chillar. Entonces lo llamamos a los dos otra vez. Toca, porque es que Benedetti me chilla. Vale, pero me da la impresión de que este ya es un tono, ya está listo. Esto ya es un tono diferente. Ministro Montealegre, quisiera preguntarle para terminar esta entrevista, le agradezco estos minutos por su tesis de que el presidente Gustavo Petro podría volver a ser candidato presidencial en el año 2030. Miren, Néstor, ahí hay un debate muy interesante. Yo soy consciente de que existe un texto constitucional a partir del cual, con una lectura supremamente literal del mismo, reitero, hay una norma expresa, prohíbe en todo caso la reelección. Sí. Y si uno parte de una primera aproximación al texto constitucional, uno podría decir que se prohibió en Colombia de manera absoluta cualquier tipo de reelección. Sí. Entonces quiero hacer claridad de que sí hay un texto expreso que dificulta el planteamiento que yo hice. Sin embargo, pues yo también he tenido otras orientaciones en materia de interpretación frente a los textos constitucionales. Y un punto de partida para la interpretación de los textos constitucionales es el de que yo considero, como lo hacen muchos sectores académicos, es decir, no es invención mía, al contrario, yo me pliego a muchos sectores académicos que dicen que en el mundo contemporáneo, en las constituciones actuales, es posible encontrar normas que son parte de la Constitución, pero que son inconstitucionales. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido de esto es que ya se tiene muy claro que la prohibición constitucional para que se reelijan los presidentes de Colombia es inconstitucional, si le entiendo bien. Ese sería mi planteamiento. Es una lectura correcta de lo que yo estoy diciendo. ¿Y por qué? Porque hay que tener en cuenta que si algo caracteriza actualmente el discurso constitucional, y en eso la Corte Constitucional colombiana ha tenido un discurso muy fuerte con el tema de la sustitución de la Constitución. ¿Qué es eso de la sustitución de la Constitución? Eso significa que una Constitución tiene un marco axiológico que lo caracteriza, un modelo, una fórmula política, y que esa fórmula política no puede ser cambiada ni por el Congreso de la República, ni puede ser cambiada a través de referendo, y que el único que puede cambiar esa fórmula política es la constituyente. ¿Eso no aplica a derechos? No, yo creo que esa aplica a todo, Néstor. Yo creo que es una tesis generalizada de la Corte Constitucional, que precisamente es una tesis que saca la Corte Constitucional para ponerle límites al primer referendo que intentó el expresidente Álvaro Uribe. Y si me lo permite, si me da el tiempo, yo quisiera aclarar ese punto. Mire, cuando el expresidente Álvaro Uribe, en ese momento presidente de la República, se posesiona con una amplísima mayoría, gana en primera vuelta, una de las primeras propuestas que él tenía, que la formuló con Fernando Londoño, que es un crítico mío
pero es una persona a quien yo considero una persona supremamente inteligente a pesar de las distancias ideológicas que tenemos. Y la primera propuesta de Álvaro Uribe, y yo lo digo no con ánimo camorrero, ni con ánimo de trifulca, ni con ánimo de interferir en un proceso electoral de ninguna manera, la primera propuesta de Álvaro Uribe de reforma a la Constitución era acabar el modelo de la Constitución de 1991. Y yo tuve el privilegio de que en ese momento yo era presidente de la Corte Constitucional y como Corte Constitucional nos opusimos a una propuesta de Álvaro Uribe que quería desmontar la Constitución del 91. Por esa razón... Pero la propuesta de Uribe era reformar un articulito, no reformar la Constitución. No la propuesta de la reelección. Mucho antes, Néstor. Es que antes de esa discusión, uno de los primeros actos de gobierno de Álvaro Uribe fue hacer una reforma a la Constitución. Hizo una propuesta con Fernando Londoño, que era el ministro del Interior, antes de cualquier debate sobre la reelección, pero era una propuesta de tal envergadura que modificaba el marco, la estructura misma y el marco axiológico de la Constitución. A partir de ahí fue que la Corte Constitucional le surgió a la Corte Constitucional el temor de que si no se le ponían límites al poder de reforma del Congreso frente a la Constitución actual, la podían modificar integralmente, y por eso la misma Corte Constitucional dijo que ni a través del Congreso ni a través de un referendo se podía modificar la estructura y el marco axiológico de la Constitución. ¿Y qué tiene que ver eso con su idea de que el presidente Petro podría ser reelegido en el 30? Tiene que ver, ¿por qué? Porque es que a partir de esa decisión de la Corte Constitucional, donde dice que yo no puedo modificar el marco axiológico de la Constitución vía actos legislativos, pues pueden salir normas inconstitucionales. Si una norma del Congreso, así sea un texto constitucional, modifica ese marco axiológico de la Carta Política, se vuelve inconstitucional, y la Corte Constitucional ya ha declarado inconstitucional reformas constitucionales por violar el modelo de la Constitución. Sí, pero esa es una discusión, entiendo, de derechos. Pero ministro, déjeme aclarar una cosa. Cuando usted dice Petro podría aspirar a la reelección en el año 30, ¿eso lo ha hablado usted con el presidente Petro? No, esta es una tesis muchas de las tesis que yo digo no las consulto con el señor presidente, y esto es una interpretación. O sea, el presidente Petro no está detrás de su propuesta. No, el presidente Petro no está detrás de ninguna reelección, lo ha dicho supremamente claro. La propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente no es para buscar la reelección indefinida, no indefinida, sino posibilidad de reelección de Gustavo Petro. Yo lo que hice fue una afirmación eminentemente teórica, pero yo creo que en este momento el presidente de la República sí tiene un interés. Y el presidente de la República sí quiere ser delegatario a la nueva Asamblea Constituyente que va a convocar el pueblo. Lo dijo el viernes, que en caso de que saliera adelante de la Constituyente, que quiere ser constituyente. Él se postulaba para que lo eligieran, seguramente. Esa fue la expresión clara del presidente. El presidente lo dijo en la Plaza Murillo. ¿Usted se imagina esa constituyente con Gustavo Petro, Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y no sé quién más? Sería muy interesante. Lo que pasa es que estoy juntando puntos, ministro. El presidente en campaña electoral, el presidente diciendo que quiere ser constituyente, el ministro de Justicia diciendo que el presidente podría ser candidato para el 30, la constituyente que va a cambiar la Constitución del 91, pues esto blanco es gallina lo pone. O sea, hay una intención política de cara a las elecciones siguientes, que es buscar la reelección de Gustavo Petro. Pero esa es una posibilidad que quedaría en manos de una asamblea constituyente si se llega a convocar, que yo creo que se va a convocar, pero es que no es una posibilidad solamente para el presidente Gustavo Petro.
en ese punto una constituyente podría volver a barajar de nuevo la posibilidad de reelección de Álvaro Uribe, la posibilidad de reelección de Juan Manuel Santos. Entonces yo creo que es un debate democrático y creo que sería un espectáculo de la inteligencia encontrar en ese escenario a Álvaro Uribe, a Gustavo Petro, a Germán Vargas Lleras, entre otros muchos nombres. Un escenario maravilloso para no salir de los que queremos salir. No. Vamos a vivir eternamente entre Uribe y Petro, si ustedes hacen eso. Y conste que yo soy víctima de Álvaro Uribe, pero le reconozco a Álvaro Uribe su capacidad política y su enorme capacidad de lucha que tiene, y a pesar de todas las críticas ideológicas y que soy víctima de él, debo reconocer en Álvaro Uribe muchísimos méritos y su capacidad de lucha. ¿Tuvo alguna reacción en el presidente Petro o en alguien del gobierno su afirmación en la entrevista de este sábado con Semana, asimilando a Álvaro Uribe con Simón Bolívar? Es que el contexto en que yo hice la asimilación de Álvaro Uribe con Simón Bolívar fue en un contexto muy particular, porque a mí me preguntan sobre si Álvaro Uribe o no tiene juego en la política colombiana, y yo digo que desde luego que tiene mucho juego en la política colombiana, porque Álvaro Uribe, como Simón Bolívar, es un hombre de las dificultades y que sabe luchar contra la adversidad, y en ese sentido hice esa comparación con Simón Bolívar. Okay. Es que Simón Bolívar era el hombre de las dificultades, y Álvaro Uribe, a pesar de todas las críticas y el distanciamiento ideológico que yo tengo con él, hay que reconocerle que él es un samurái, él es un hombre guerrero, y hay que admirar esa capacidad de batalla. Y en ese sentido es la comparación. Ministro Montealegre, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. Le deseo un feliz lunes. Bueno, los invito a votar por mí en la Asamblea Constituyente. Un gran abrazo. Ah, usted también Desde luego. Yo ya estoy consiguiendo votos aquí a través de Blue, mi querido Néstor. Ok, bueno. Bueno, de ahí a que los consiga yo hay un trecho. Ministro, gracias. Pues primero que consiga las 2,5 millones de firmas y haya todo el trámite. Pues. Pero esto le da una idea, Felipe, para dónde van, ¿no? El ministro de Justicia, nada menos que el ministro de Justicia, con la teoría, bueno, por un lado barajando de Asamblea Constituyente y con la teoría de que Petro podría ser candidato otra vez en el 2030. Hágame el favor. Dios. Sí, aparecieron las llaves, Néstor. Finalmente uno dice, bueno, ¿por qué ese carretazo de la Constituyente? ¿Por qué insisten? Y pues la interpretación era, no, pues es para tener una bandera, para tener votos en el 26 y tal. Y hasta ahí no la creíamos. Pero pues Montealegre destapó rápido la carta, ¿no? El objetivo es aprobar nuevamente la reelección, así sea por un periodo, para que Gustavo Petro, que seguramente se siente joven y en capacidad de volver a ser candidato presidencial en el año 2030, pueda aspirar a la reelección. Héctor, apareció rápido, pero se dieron cuenta de una cosa, y es que petrismo sin Petro no hay. El petrismo es Gustavo Petro, y entonces saben que esto es con Petro. Lo mismo que con Uribe, fíjese cómo terminan siendo de parecidos. Claro, entonces, y vamos sí, para pero 30, la verdad es que, Néstor... Y imagínense solo por un momento, Héctor, el escenario. No salimos. Candidatos presidenciales, Gustavo Petro contra Álvaro Uribe. No salimos, es como si la historia no avanzara. No, es una cosa... La delicia. Pero a mí me llama la atención digamos, la evolución que ha tenido el doctor Montealegre, porque yo tenía, digamos, respeto intelectual y aprecio incluso. No, sígalo pero francamente respetando. me parece que cada vez... No, porque es que me parece que cada vez se inventa unas teorías. Esa teoría, por ejemplo, sobre el cuento de la interpretación de la Constitución y tal, que se intentó echar, pues a mí me gusta acudir al diccionario para encontrar la palabra exacta, y la palabra exacta es rábula. Rábula, según el diccionario, es un abogado charlatán y vocinglero. Él permanentemente hace citas de que los filósofos de la escuela de Frankfurt y no sé qué, y que Habermas, y nada, eso es carreta. El cuento de la interpretación de la reelección en el 2030, que él cree que puede ser inconstitucional a pesar de estar dentro de la Constitución, pues es un cuento mentiroso, que no tiene ningún soporte, y mucho menos en el caso del artículo 197 de la Constitución. Déjeme terminar, Néstor. No, pero digo una precisión, porque me olvida. Lo que dijo Montealegre es que podría ser constitucional, no inconstitucional. Claro.
constitucional. No, que podría ser inconstitucional la prohibición. Sí, claro. Que podría ser inconstitucional la prohibición, que va en contra de una interpretación reciente que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva que hizo a propósito del tema de Bolivia, de si la reelección era un derecho. Pero es que además en el artículo 197, Néstor, hay una regla jurídica, y cuando la regla jurídica es totalmente clara, no hay lugar a estar invocando los principios, que básicamente en eso es que nos movemos los abogados, entre los principios y las reglas. El 197 dice expresamente, no es una interpretación del cuento de la sustitución de la Constitución y eso que se echó Montealegre, no, es una frase expresa del 197 que dice: la prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. Entonces no es un invento de la interpretación de la jurisprudencia. Fíjese, Héctor, que es que el ministro Montealegre echa, y en eso está lo novedoso, Felipe, una nueva teoría. Y es que hay cosas que están prohibidas que pueden ser inconstitucionales. Claro, entonces, producto de esa inconstitucionalidad que estamos hablando de la reelección, el presidente Petro decidiría lanzarse para el año 2030, o comienzan a ambientar una candidatura Petro 2030. Pero yo le digo, Néstor, primero, la reelección presidencial fue eliminada mediante un acto legislativo, el 02 del 2015. Y para completar, la Corte Constitucional en la sentencia C-230 de 2016 analizó las posibilidades de que fuera inconstitucional, y lo que hizo fue ratificar la validez de ese acto. Entonces, ya está zanjada, pero es que me parece además de un rebuscada esa tesis. Pero eso no tiene ningún futuro. Que no tiene ningún futuro, pero además lo que sí le digo es que es abierta participación en política. O sea, están jugando todos, con el ejemplo del señor presidente, a una participación completa que contraviene todas las normas disciplinarias en Colombia. Entre otras cosas, descaradamente. Ya les voy a contar, porque el procurador, me da la impresión, está de acuerdo con usted, y esta mañana el procurador Slash le está haciendo un regaño al presidente Gustavo Petro. Tipo, ¿se acuerda, Felipe, el regaño del procurador a Carlos Lleras? Ayer a Restrepo. En el 70. De Aramburu, sí. El procurador era efectivamente el procurador Aramburu. Sí. Pues ahora, 50 y pico años después, el procurador está regañando al gobierno. Pero se tienen confianza, tengamos claro, se tienen confiancita, porque después de este gobierno tan desastroso, pensar en reelección, eso sí es tenerse uno mucha confiancita, ¿no? Señor Luis Ernesto. Sí, curiosamente, no, igual que Duque, que decía que lo iban a reelegir por aclamación. Pero mire, Néstor, uno aquí se pone a analizar y dice: aquí no hay ningún plan para la reelección de Petro vía constituyente. Aquí lo que hay es un lambón profesional que se llama Eduardo Montealegre, y como lo regañaron por pelear en el chat con Benedetti, el presidente lo reconvino, como supimos. Hola, les pido pues a todos, Luis Ernesto, le pido a todos muy respetuosamente, estamos hablando del ministro de Justicia. Pero es un lambón que eso no le quita lo lambón. Uno le dice, pero eso no le quita lo lambón. Rábula, lambón. Opinen sobre lo que el señor está diciendo, pero a ver si podemos mantener pero en esto hay que llamar las cosas. Hay que llamar las cosas por su nombre. Mire, este señor, el ministro de la injusticia, lo podemos llamar si quiere ser más cortés con el señor, porque lo que hace siempre son acrobacias interpretativas para amañar la ley, para torcerle el pescuezo a la Constitución, que es el primer llamado a defender. Entonces, pues hace, para congraciarse con el jefe, como la embarró, pues lanza un globo para decirle: oh, líder máximo, estamos luchando por tu reelección a través de una acrobacia jurídica que me acabo de inventar. Entonces, este señor es un impresentable y no merece otro tratamiento. En segundos, atención, esta mañana el procurador le está diciendo de frente al presidente Petro que se abstenga de participar en política. Rápidamente, al presidente. Y eso ojalá sirviera, ¿no? Pero es que, incluyendo a los ministros. Sí, pero es que cuando el presidente es el que participa en política, pues los ministros siguen el ejemplo. Pero es que el procurador no disciplina al presidente, pero el procurador sí disciplina a los ministros. Esa es la diferencia. Ojalá lo del procurador sirviera, pero pues es que el mundo cambió. Desafortunadamente, pero... No, la Constitución de Colombia no ha cambiado. Álvaro. No, el mundo cambió y está gobernando con estos fenómenos populistas. Pero en Colombia hay una Constitución y hay unas leyes, por si acaso. Yo no he dicho que no, pero el mundo está cambiando. En Estados Unidos también hay una Constitución y unas leyes. Y los populistas se la pasan por la faja, desde Uribe hasta Trump. Y entonces, eso está intentando hacer... Como Trump se la pasa por la faja. Eso está tratando de hacer Petro, porque el petrismo, como todo populismo, es caudillista y necesita cambiar
buscar el cambio histórico, decir que salvaron la República. Por eso siempre dicen que la culebra sigue viva, para seguir en el poder. Y la prohibición de reelecciones para sociedades libres de populismo, porque los caudillos populistas son muy duros de sacar. No vale impedirles volver, porque como tienen unas bases políticas acaudilladas, tratan de volver con presidentes propios. Ya acabo. En el área andina cambiaron la constitución para reelegirse y cuando se les agotó, todos trataron de volver en cuerpo ajeno. Tuvieron éxito Chávez, Uribe, Correa y Evo. Lo de esta mañana, solo fracasó Uribe, Fujimori. Lo de esta mañana no es ni Uribe, ni Correa, ni Chávez. Es Petro, que es lo mismo. Es lo mismo, Néstor. Es lo mismo, es Petro, y como ustedes decían, estamos en manos de Uribe y Petro, que quieren presidente propio, porque cuando los países son tan torpes de meterse en estos caudillismos populistas, pues les entregan la política. Ahora el único de esos viejos populistas caudillistas que sigue insistiendo es Uribe. Al borde de la cárcel sigue tratando de poner presidente. Entonces, estamos en esto por eso. Bueno, y la prohibición no sirve porque vuelven en cuerpo ajeno. Ya les voy a contar, pero no Álvaro, solamente, digamos, esta mañana se está produciendo una noticia. Esta es inusual, un histórico regaño del procurador El Haj al presidente Petro y a sus ministros y funcionarios por la abierta participación en política. Sí, estamos a 5 meses de las elecciones del próximo mes de marzo. 5 meses y el presidente, evidentemente, lo sabe el procurador, está participando en política. Por populismo o sin populismo, la verdad es que lo que Petro hace es coger una manifestación de contratistas en Ibagué y tirarle la línea electoral al pacto histórico. Es de lo que se trata. Es decir, en ese sentido tiene toda la razón el procurador El Haj. Lo que Petro hizo en Ibagué el viernes es cómo aumentar la cauda de la campaña electoral del pacto histórico, diciendo una cosa muy sencilla. Mire, nos vamos a tener como línea la constituyente para que yo me pueda reelegir en el año 2030. Eso es lo que Petro les está diciendo. En segundos, Aurelio, vamos si me a un tránsito. Información de última hora desde la Procuraduría. ¿Sabe qué me impresiona? Que, diría mi abuela, están pensando en la cena sin haber almorzado. Néstor, el 26, Néstor. Ya están pensando en las elecciones del 30. Por Dios, Néstor, ¿es que acaso se nos resolvieron todos los problemas? Porque es que no tenemos dificultades. Porque saben que van a tener muy difícil el camino para poder reelegir el proyecto. No sé, entonces pero van pensando ya en el 30 y utilizan la plataforma de funcionarios públicos para hacer política. Primero que almorzar y después cenar. De momento, no, padre, si es que el país ya almorzó y mire cómo está. De momento, con diarrea. Felipe. Por favor. Y es posible, Felipe, que su impertinencia sea cierta. En segundo, les hablo del almuerzo, del desayuno, de la comida, de lo que está pasando en la política y de la advertencia esta mañana del procurador, a ver si el presidente toma nota. Van 4 atentados contra guardianes del IMPEC, todos a la salida de las cárceles, uno en Bello, otro en Palmira, otro en Armenia y el de la cárcel Modelo aquí en Bogotá, contra dragoneantes, contra quienes hay un plan pistola que deja 2 muertos y 3 más heridos. Los que han logrado sobrevivir es porque se le volaron a los sicarios. Uno de los sindicatos de trabajadores del IMPEC tiene registros de 270 amenazas. Esta madrugada, el gobierno, el IMPEC, trabaja intentando blindar literalmente con chalecos antibalas a los guardianes del IMPEC. Por ahora no se sabe quién está detrás, pero dice el ministro de Justicia que es un plan organizado, que no son ataques aislados, por supuesto. En medio de las denuncias hechas hasta por el presidente Gustavo Petro de presunta corrupción a la hora de entregar notarías y de las irregularidades advertidas para el concurso en el que hay más de 18.000 aspirantes que se quedaron a la deriva intentando ganarse una notaría, el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Roosevelt Rodríguez, la primera cabeza que rueda en este escándalo, y en su reemplazo nombró como superintendente de notariado y registro a Ricardo Agudelo, una hoja de vida que incluso ya fue
fue publicada en la página oficial de la Presidencia de la República. La renuncia de Roosevelt Rodríguez coincide con las denuncias de presuntas irregularidades que llevaron hasta a la Procuraduría a intervenir en el proceso del concurso y al presidente Petro a ordenar la suspensión cautelar de ese proceso. Y es que la denuncia no es menor. El gobierno habla de millonarios sobornos y de la venta de cupos para un concurso donde quienes quieren quedar en la lista de elegibles, dice el presidente, tienen que pagar 1.000 millones de pesos por cupo y son 700 cupos disponibles que los quieren llenar en una lista de 18.000 aspirantes inscritos, lo que demuestra también la alta demanda de interesados en ser notarios en el país. El presidente Gustavo Petro formalizó entonces la salida de Rodríguez mediante el decreto 1039 firmado por el superior del supernotariado, es decir, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. $32 millones de colombianos con nueva veda financiera a partir de hoy y con nuevo camino para hacer transacciones entre entidades bancarias. Gracias a que hoy lunes 6 de octubre entra en pleno funcionamiento y con todos los juguetes el sistema breve de pagos del Banco de la República, un sistema breve, rápido, fácil y veloz que permite que la plata llegue de inmediato, en apenas 20 segundos y no que tarde varios días como ocurría antes cuando se trataba de hacer transacciones entre entidades financieras distintas. También giros express por un monto de hasta 11.552.000 pesos, es decir, casi unas 4 veces más que el monto promedio para una cuenta no inscrita que estaba por los 3 billones de pesos. Y giros además usando un único código, una única cosa, ya sea celular, cédula, correo o una combinación de números y letras que se llama llave y que es uno solo y no un gran chorrero de datos como también ocurría antes cuando para hacer transferencias a otros bancos tocaba suministrar. La noticia del momento en Blue Radio. Este llamado esta mañana del procurador El Hash es con nombre propio, presidente Gustavo Petro. Todo su gabinete, hasta el más humilde de los funcionarios, para que no participen en política. Esto es un llamado, Felipe, tipo Aramburo, de 1969, 70. Sería 69 por ahí, yo creo. Sí, tipo Aramburo, pero también es una notificación de que van a tomar decisiones, porque cuando el procurador de entonces, Felipe Aramburo, le jaló las orejas al presidente Lleras, fue por un discurso famoso en ese momento, ¿no? Y Lleras tomó nota y dijo, acepto el regaño. A ver si aquí pasa algo parecido, pero esto quiere decir, podrían venir sanciones de la Procuraduría para funcionarios que participen en política. Por esto me parece que este llamado de esta mañana o advertencia del procurador es tan importante. Sobre la participación de los funcionarios en política, Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Como usted lo dice, en ese duro mensaje del Procurador General al presidente Gustavo Petro y a su gabinete para que no participe en política, en ese mensaje advierte que los servidores públicos deben abstenerse de participar indebidamente en política y deben facilitar que el proceso electoral fluya en completa calma, es lo que dice el Procurador. También insiste que el presidente de la República y los ministros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la Constitución y la ley, y le recuerda al procurador que está vigilante a sus actuaciones para tomar medidas preventivas, incluso disciplinarias. Colombianos todos y servidores públicos en general. El Procurador General de la Nación, con ocasión del proceso electoral en curso, advierte: Colombia en diversas épocas de su historia ha sufrido las consecuencias de la violencia desatada por las tensiones sociales, económicas, políticas e ideológicas. Mi llamado es a no repetir esa historia dolorosa. Por eso mi propuesta es paz electoral. Hago un llamado categórico a todos los servidores públicos, desde el señor presidente de la República, Gustavo Petro Rego, y todo su gabinete, hasta el más humilde de los funcionarios, para que en cada rincón del territorio colombiano acatemos la ley y la Constitución. Los servidores públicos deben abstenerse de participar indebidamente en política y deben facilitar que el proceso electoral fluya en completa calma. El presidente de la República y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución. Señor presidente, señores ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, gobernadores, alcaldes
y funcionarios públicos en general. Les reitero que la Procuraduría General de la Nación está vigilante desde su misión preventiva y la disciplinaria. Debo dirigirme también a los partidos políticos, a los líderes, a los candidatos, para que entiendan que se debe hacer una campaña electoral en paz, sin discursos de odio y sin renunciar también a sus convicciones. Los resultados que arrojen las urnas tendrán el máximo respeto y serán salvaguardados por todos. Eso fortalecerá la democracia, la institucionalidad, las libertades. Ese es el duro mensaje entonces, Néstor, del Procurador General sobre todo, al presidente y a su gabinete. Insiste en que Colombia en diversas épocas de su historia ha sufrido las consecuencias de la violencia, dice él, desatada por las tensiones sociales, económicas, políticas e ideológicas, y dice el procurador que su llamado es a no repetir esa historia dolorosa que ha vivido el país. Gracias, Slobodan. Efectivamente, es que Felipe, cuando un gobierno pierde la neutralidad, pues lo que hace es inclinar la balanza. Aquí, ¿quiénes han perdido la neutralidad? A ver, Felipe. Todos. El presidente Petro está haciendo campaña, creo que de eso no hay ninguna duda. El ministro del Interior... Usted recuerda, perdóneme, Néstor, solamente una ayuda de memoria. A ver. El viernes de la semana antepasada, estando Gustavo Petro, presidente de Colombia en Nueva York, dio línea por Twitter diciéndole al pacto que debía ir a la consulta popular a pesar de que el comité político había decidido que no, de frente como San Clemente. ¿Y a quién le está haciendo campaña en esa consulta del pacto histórico el presidente? Yo aventuro Daniel Quintero. Pues claro que Daniel Quintero. De hecho, el ministro del Interior ha dicho que Daniel Quintero es el mejor de los candidatos. Hágame el favor, semejante intervención. Armando Benedetti, ministro del Interior, dijo en una entrevista con Semana, más allá de la imputación, Quintero tiene derecho a entrar al pacto histórico, pero ahí no lo quieren porque son un poco anacrónicos. Entonces, sí, pero otras veces Benedetti, por ejemplo, ha dicho que, lo estoy leyendo entre comillas, si logramos hacer un frente amplio para las elecciones donde vaya el partido de la U, el Pacto Histórico, el Partido Liberal, los Verdes de Amaya, y que de ahí pueda salir un candidato de frente amplio, muy seguramente les vamos a ganar a la derecha, que puede ser Claudia López, Fajardo, Vicky Dávila. Estoy leyendo entre comillas unas declaraciones del ministro del Interior, Néstor. ¿Y eso no es participación en política? Pero por supuesto que es una abierta y muy grosera participación en política del ministro, que además tiene la tarea de presidir la Comisión Nacional de Garantías Electorales y por lo tanto es quien más tiene el deber de permanecer imparcial y de respetar esa norma que prohíbe participar en el gobierno política electoral. Hipotéticamente, a usted que le gusta el fútbol, padre Linero, dígame, es el árbitro del partido. ¿No es verdad? No puede celebrar los goles. Estamos ante la inédita situación de un árbitro que tiene una camiseta de uno de los equipos que está jugando. Pero no va a pasar nada, Néstor. Desafortunadamente, Felipe, un presidente no acata las decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Sí va a pasar por una razón. ¿Va a acatar un llamado del procurador? Felipe, a ver. Sí va a pasar por una razón. Pero el presidente Petro no es disciplinable por la Procuraduría. No lo es. La Procuraduría, quiero decir, no le puede hacer nada al presidente Petro. Pero de ahí para abajo sí. Claro, pero es que ahí está el mensaje central. A Benedetti sí, y a todos los ministros que están en campaña electoral. ¿Y qué tal las declaraciones de Montealegre contra el candidato Abelardo de la Espriella? Si eso no es intervención en política, entonces ¿qué es? Pues claro. Pero mire, Néstor, lo que hay aquí, porque como ustedes lo han dicho, pues por supuesto que el presidente en sus declaraciones pues está metido de lleno en la campaña, eso no hay que ser un genio, y el procurador no está contándole nada nuevo al país, pero este mensaje del procurador Al-Haj está pensado mucho más para la pequeña participación en política, que es la que es rampante. Recordemos que el pacto histórico está en consultas para elegir congresistas o la lista del pacto a senados y cámaras, y ahí lo que hay es participación en política de funcionarios que están viendo a ver cómo le consiguen unos votos a los amigos que están en la lista de la consulta, o cómo ayudan a uno de los candidatos, precandidatos del pacto histórico. Al frente de ese apoyo está el propio presidente de la República. Claro, pero los que van a escuchar este mensaje, es decir, perdón, pero los que escuchan este mensaje, del viernes pasado, llevar los buses que llevaron al acto en Ibagué, ¿usted cree que eso es para llevaron contratistas según las denuncias presionados? ¿Usted cree que la gente que llevaron desde el Tolima, desde el Huila, desde Bogotá, es para qué? Aquí la participación en política del presidente
pues no es nada nuevo. En sus declaraciones es evidente, llamando a que el pacto ponga candidato, que participe en la consulta. Es decir, él es el jefe político del pacto histórico y no tiene ningún problema en expresarlo y en dejarlo saber al país por Twitter. Aquí lo que estoy diciendo es que este mensaje del procurador Hash, a los que va a reconvenir y a los que va a generarle una segunda reflexión, es a todos los funcionarios que son disciplinables y que además, recordemos, el procurador los puede destituir de un plumazo, los puede sancionar o suspender en este momento si considera que están involucrándose en la campaña mientras toma una decisión de fondo. Es decir, a ellos es ese mensaje, y recordemos, porque hay 3 semanas de campaña para elegir los candidatos al Congreso. Estamos a 5 meses de las elecciones parlamentarias, 5 meses. Pero estamos a 3 semanas de la consulta del pacto. 26 de octubre es la consulta del pacto. Todos los tarimazos de Petro son campaña electoral. Total. Él y de todo su combo. Bueno, los tarimazos han sido Bucaramanga, Ibagué, Barranquilla, Cali, Medellín. ¿Qué tal el de Medellín? Con Daniel Quintero en la tarima. ¿Usted cree, Aurelio, y después impone una consulta con este regaño de esta mañana del procurador va a hacer cambiar en algo, hace mover la estrategia del presidente de la República? Tiene que hacerlo cambiar. Usted vio el descaro de la ovación a Jaramillo en Ibagué, comparada, y todos los funcionarios gritando Jaramillo, 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 para proyectarlo a la... Petro ya está en las elecciones del 2028, en la de la gobernación del Tolima. Están en eso. Este gobierno se volvió todito, un gobierno de campaña electoral. Así de sencillo es. Pero sumen las millonadas que se están gastando en los buses, en la lechona, en las pancartas. La sola Agencia Nacional de Tierras tiene 31.000 millones de pesos, 12.000 millones contratados con Plaza Mayor y 19.000 millones contratados con una firma de Barranquilla para organizar actos y eventos, todos Aurelio, clarísimamente electorales. La pregunta es, Aurelio, si esto va a seguir o no después del llamado de atención del procurador, Felipe, porque va a seguir, salvo que el procurador pase de lo que acaba de decir a los hechos. La guachafita se les acaba si el procurador suspende a un ministro. Es que la gravedad de esto es precisamente en dos vías. Uno, la pérdida de neutralidad de quienes deben garantizar las próximas elecciones, y en particular me refiero al ministro del Interior. Es que cuando el ministro del Interior dice en entrevista con La Silla Vacía que a él le gusta Quintero y que votaría por él, pues está claramente infringiendo la norma de la no participación. Pero adicionalmente está lo que plantea Aurelio, y es el desvío de los recursos o el presunto desvío de los recursos para fines políticos, de los recursos públicos. No solamente cabe la pregunta de quién paga el transporte, las lechonas, los tamales para convocar a la gente en Barranquilla, en Ibagué, en Medellín, sino adicionalmente esos recursos para qué originalmente deberían ser usados. Y es que aquí está, además de desviación de recursos, el tema fines políticos, o sea, utilizar el presupuesto público. 8 de la mañana, 47 minutos. Otra cosa que también debería ser investigada por el procurador Gregorio El Hashi por sus funcionarios. Héctor. No, Ricardo, solo por unas precisiones conceptuales. Para decir la verdad, esta prohibición es una prohibición muy colombiana. Prácticamente no hay país en el mundo en el que haya esta prohibición que nosotros estamos invocando. Todos los presidentes del mundo democrático, hacen política electoral más o menos de la manera como la está haciendo el presidente Petro en Colombia. La diferencia es que aquí está prohibido y allá no. Y se ha discutido si esa prohibición debería o no mantenerse. De hecho, la Constitución del 91 la matizó un poquito porque era una prohibición absoluta para todos los funcionarios, y ahora hay una prohibición, digamos, un poco matizada, que sí pueden tener algún grado de participación en política, y por ejemplo se ha aceptado que los presidentes y los presidentes anteriores lo han hecho, han ido a las convenciones, a los congresos de sus partidos. No sé si el presidente Uribe, no recuerdo, pero por ejemplo sí recuerdo que el presidente Santos fue a una convención liberal, y bueno, cuando había reelección ni qué decir, pues el presidente directamente hacía campaña porque lo hacía en
en primera persona. Y algunas personas hemos dicho en el pasado que esa prohibición debería eliminarse, porque eso lo que se prestaba era para que lo hicieran por debajo de cuerda y que pues eso pasaba en otras partes del mundo. Yo al menos me desdigo de esa afirmación. Yo rectifico completamente ese pedido, que yo lo he hecho otras veces, para decir esa prohibición no debería existir. No, yo sí creo que ese es un aporte que en Colombia hemos hecho, igual que el de, por ejemplo, que los militares no voten, creo que hemos hecho unas cosas que hemos discutido si son buenas y malas y nos comparamos con el resto del mundo, y yo creo que aquí es buena la prohibición, y claro que es mejor que un presidente Héctor, se mantenga al margen de la campaña política, a un presidente pues como el que estamos viendo con el presidente Petro, que claro que lo hacen otros presidentes, pero eso definitivamente no conviene. Es que, entre otras cosas, ese argumento de que pasa en otras partes del mundo, sí, en otras partes del mundo pasan cosas que en Colombia no pasan. 8:49 a.m. Para quien quiera opinar, la cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales sobre la participación del presidente Petro en política. Está bien que la Procuraduría se pronuncie. No participación, que digo yo, sino que denuncia esta mañana la propia Procuraduría General de la Nación. Está bien que se pronuncie, porque entonces vemos que la Procuraduría por lo menos ladra, porque sabemos que en materia de intervención en política poco muerde. Lo que ha debido hacer el procurador hubiera sido mejor es, en vez de hacer eso, sacar unas sanciones concretas a un ministro, por ejemplo, y para que no se le acuse de mirar con un solo ojo, mirar hacia la parte local donde los gobernadores y los alcaldes están en una frenética y descarada intervención en política, que hubiera suspendido también a unos cuantos gobernadores, alcaldes y funcionarios que hacen eso todas las elecciones, muertos de la risa porque la Procuraduría ni los mira. Sí, me preguntan aquí, Felipe, sobre las oficinas de prensa, que son funcionarios públicos cuyas cuentas en redes sociales están dedicadas a compartir mensajes muy de carácter político. Yo creo que esos community manager, como esos los llaman son los ahora, más humildes de los funcionarios a los que se refiere el procurador Néstor. Yo creo que aquí claro, este mensaje del procurador va a muchas bandas. Ese es el eslabón más pequeño, si me permiten, de la cadena. Lamentablemente están cumpliendo una orden de comunicaciones desde la Casa de Nariño. Entonces la opción sería que renunciaran o que se rebelaran ante la instrucción, pero es una orden. No es que un día se despertaron con la intención. No. Saludo, Felipe, a los señores del petrismo que me regañan en este momento porque me dicen que el presidente Petro está haciendo lo mismo que han hecho todos los presidentes antes. Siempre estuvo mal. Yo no recuerdo a ningún presidente que hubiera hecho lo que está haciendo. Pero si hubiera sido así, siempre ha estado mal. Siempre ha estado mal. Pero esto es peor que todo lo anterior. Felipe, yo creo que esto es peor que todo lo anterior. Yo no recuerdo un presidente, ni siquiera Santos en campaña, Felipe, para la reelección. Aquí se habían guardado este nivel de degradación. Se habían guardado unas formas, unos escrúpulos, unos pudores que se saltaron, ya nos volamos. Salvo los que se presentaban para la reelección, pues que por obvias razones tenían que hacer campaña. Yo creo que algunos guardaban un poco las formas. El presidente Uribe tal vez fue el que más participó en política para hacer elegir al presidente Santos. Recuerdo que ponía, digamos, a las madres comunitarias y a todos los beneficiarios de Familias en Acción, utilizándolos para lograr. Pero es que hay un límite, la reelección la elección del presidente Santos. Pero todo era con un poco más de pudor que lo que está haciendo el presidente Petro, sin duda. Iba a decirle, una cosa es destacar la obra de gobierno y otra cosa es meterse de frente en la política electoral. Eso se lo dice electoral. Néstor, el procurador. Fíjese que ahí hay un párrafo que yo creo que es la almendra de la discusión. Dice, el presidente de la República y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio.
Luego de llamarlo tibio, fantoche, bufón y gallito de pelea y mencionar que la Corte Suprema lo mandaría a la cárcel por corrupto, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, le pidió al ministro del Interior, Armando Benedetti, tomarse un café luego de la polémica y el enfrentamiento que quedó en evidencia en el chat de ministros de la presidencia. El ministro de Justicia reconoció que el presidente Gustavo Petro le pidió desescalar el enfrentamiento con su colega del Interior. Yo aprovecho esta oportunidad para hacer una tregua unilateral con Armando Benedetti. Lo invito a tomarse un café conmigo, a que conversemos, para que yo también tenga la oportunidad de reiterarle críticas constructivas que hago a su gestión. Fue un fin de semana desafortunadamente en Colombia lleno de terrorismo y de muy malas noticias de orden público, la última de las cuales es el atentado de ayer del ELN contra una base del ejército que queda en Puerto Jordán. 8 de la mañana, 54 minutos. Atención, hay informes sobre efectos de la inteligencia artificial en Estados Unidos, padre, en donde trabajan menos de 190 millones de personas. Oiga la cifra. 190 millones. De 340, 350 millones de habitantes, trabajan 190. Claro, otros son niños, otros sí. Más o menos. Okay. ¿De acuerdo? Sí. La inteligencia artificial, con los efectos que puede tener, puede llevarse 100 millones de puestos de trabajo. Es decir, más de la mitad de los puestos de trabajo que hay en Estados Unidos. Por supuesto, el informe es alarmante. Claro, y el informe... Porque eso termina paralizando la economía, ¿no? Porque es que si no ganas, ¿cómo compras? ¿Cómo es decir, si no trabajas, ¿cómo produces? Producto de eso, están proponiendo en este momento, con base en este informe, que haya un impuesto a los robots, para que los robots de inteligencia artificial también paguen impuestos, teniendo ese efecto económico. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, ya ha sido una recomendación recurrente por parte de expertos de que la fuerza laboral debe transformarse o que los trabajadores deben empezar a perseguir disciplinas que no sean labores operativas, sino que dependan de capacidades adicionales. Esto por la simple razón de que esos puestos de trabajo serán destruidos o eliminados por la inteligencia artificial. Eso es lo que dice este reporte del Senado de los Estados Unidos, que debe ser conocido hoy en su totalidad, pero del que ya se están dando algunos detalles particularmente los que están siendo revelados por el portal Axios, que tuvo acceso a ellos, así como también a una columna del senador Bernie Sanders. En el escalafón, los trabajos que más corren riesgo son los de comida rápida. El 89% se eliminarían en 10 años. Le siguen los contadores, 64%, y posiciones como por ejemplo conductores de camiones o en el sector del transporte se perdería el 47% de esos puestos de trabajo. Pero también entre los más vulnerables están los intérpretes o traductores, los historiadores, representantes de ventas o servicios, escritores, entre otros. El reporte fue liderado por el senador Bernie Sanders, independiente, quien está publicando una columna de opinión esta mañana en Fox News, destacando que los multimillonarios estadounidenses como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, todos están invirtiendo millonadas en el desarrollo de inteligencia artificial en detrimento de lo que es calificado aquí en Estados Unidos como los blue collar workers, que hace referencia fundamentalmente a los trabajadores que se desempeñan en tareas físicas, y que la inteligencia artificial logrará enriquecer aún más a los ya ricos. ¿Qué está proponiendo Sanders para tratar de darle un alivio a los trabajadores? Algo que está llamando el impuesto a los robots, que es un nombre pegajoso, pero que realmente significa una tasa adicional a las grandes compañías que están invirtiendo en inteligencia artificial para reemplazar a los trabajadores. Y que lo que se recaude sea trasladado a aquellos trabajadores que están perdiendo sus puestos o sus trabajos precisamente por estos desarrollos. Pero además Sanders, quien curiosamente en lo que respecta a asuntos laborales coincide en varios puntos con el presidente Trump, propone también que los trabajadores reciban al menos el 20% de las acciones de las compañías en las que trabajan, quizás que el 20% de los dividendos sean distribuidos entre ellos. Y bueno, Sanders también está proponiendo una jornada laboral reducida de unas 32 horas a la semana. Actualmente son 40 horas a la semana según lo establecido en la ley de los Estados Unidos. Pero sin duda entonces es llamativo
que en los próximos 10 años se acabarían con 100 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos. Actualmente la población laboral en Estados Unidos se estima que es de 163 millones de personas. Esto es decir que sería entre el 60-62% de puestos de trabajo que quedarían eliminados por cuenta de la inteligencia artificial y de la automatización de varias actividades que hoy por hoy ocupan millones de personas en Estados Unidos, Néstor. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 58 minutos. Se están publicando los resultados del barómetro petrolero en su 7ª edición. El estudio muestra que el 60% de los consultados están de acuerdo con que en su municipio se realicen actividades de exploración, producción y transporte de hidrocarburos, cifra que aumenta frente al año anterior cuando era del 57%. Asimismo, 78% consideran que el petróleo y gas es necesario para financiar los programas sociales del Estado. 89% consideran el gas como muy importante o importante para el desarrollo del país. Al mismo tiempo, 59% de los consultados manifestaron estar preocupados porque Colombia aumentará sus importaciones de gas en los próximos años. El 42% de las personas en municipios productores de hidrocarburos están de acuerdo con realizar fracking si su propósito es aumentar las reservas de gas, y 39% manifiestan lo mismo en el total del país. Barómetro petrolero de Arteaga Latam. Está arrancando, en más información, la recompra de acciones de Cementos Argos con parte de la plata obtenida por vender su operación en Estados Unidos. Desde hoy y hasta el 7 de noviembre, la cementera del Grupo Argos estará adelantando un programa de recompra de sus propias acciones con una inversión por casi 900 mil millones de pesos y estará pagando 13.659 pesos por acción, por encima de los 10.500 pesos que valían las acciones de la cementera el viernes pasado en bolsa. En mercados, el Bitcoin, la criptomoneda más popular y comprada del mundo, está batiendo un nuevo récord al superar por primera vez los $125,000 por cada Bitcoin. 33% ha subido este año el valor de esta criptomoneda ante una mayor aceptación entre mercados tradicionales, entre otros motivos. ¿Cómo amanecemos en Colombia con nuestros mercados? El dólar está bajando a esta hora alrededor de 15 pesos, cotización promedio 3.860 pesos para el dólar. En el mundo está teniendo frente a las principales monedas una tendencia distinta, está subiendo 0,48%, el euro, relación euro-peso colombiano, cae 31 pesos a 4.512 pesos por euro. El petróleo de referencia Brent sube 0,9% a esta hora, superando los $65 por barril. ¿Le está funcionando bien breve hoy, Víctor? Breve. La verdad, Néstor, acabo de hacer una transacción y es mucho más fácil de lo que yo me imaginaba, porque venimos desde hace un tiempo, hace como 2 años, hablando de breve y del sistema interoperable y de pagos inmediatos. Es muy sencillo. Yo ya había registrado... Todavía. Para usar breve tengo que sacar yo llave. Usted tiene que primero registrar una llave, ¿sí? Pero es muy fácil de hacerlo, Néstor, en su aplicación, es muy intuitivo. Usted no tiene que descargar una aplicación abre el app de Bancolombia, por breve. ejemplo. Si usted tiene Bancolombia, abre el app de Bancolombia. Si tiene la vivienda, la vivienda. Okay. Si tiene el Banco de Bogotá, la de Banco de Bogotá. Entonces, si tiene Nequi, la de Plata. Bueno, abro esa vaina. ¿Qué sí? Y usted registra su llave. ¿Usted ya puede hacer transacciones por breve, Felipe? Esto yo